Desde el corazón de Madrid, la ciudad donde el arte nunca duerme, se abre el telón. Actores, escritores, pintores, cantantes, todas las mentes brillantes que dan vida a la escena cultural reunidas en un solo lugar. Bienvenidos al espacio donde se respira la magia de las tablas y compartimos el movimiento artístico que está transformando la ciudad. Esto es Mari Teatro al Día. Con la conducción de Marisol Morales. Porque en este escenario te traemos de lo bueno lo mejor. Bienvenidos a teatro, fiestas y algo más. Me encuentro en el restaurante Nubel, recomendado 100% para venir a disfrutar un momento muy agradable con los amigos y con la familia. Está al ladito del Museo Reina Sofía. Y hoy va a ser un día muy especial aquí en teatro, fiestas y algo más, porque nos visita el profesor universitario, psiquiatra y filósofo Wilfredo Lanza. Está aquí con nosotros y por supuesto vamos a hablar de cosas maravillosas. Vamos a hablar del sentir, vamos a hablar de la mente, vamos a hablar de la razón y de la locura. Así que atentos a este programa de teatro, fiestas y algo más. Y bien, como les habíamos comentado aquí en teatro, fiestas y algo más, hoy estamos con un invitado maravilloso. Él es el doctor Wilfredo Lanza. Lanza conocimientos, lanza alegría y ayuda a muchísima gente con todo lo que él se ha preparado durante muchos años, porque él es graduado en la Universidad de Venezuela y en España también, señores, tiene un doctorado. Se lo vamos a ir contando porque venimos a hablar hoy de psicología antropológica. Y ustedes se preguntarán dónde nació. Y no solo él, sino, porque ya saben que es de Venezuela, sino la psicología antropológica. Yo también me lo preguntaba y ahora, por supuesto, voy a indagar un poquito más. Bienvenido, Wilfredo, a teatro, fiestas y algo más. Marisol, encantado. De verdad que estar aquí contigo y oyendo esta presentación me parece que es altamente comprometedora para mí, para lo que vamos a conversar y lo que podamos aquí dilucidar en función de esa pregunta de la psiquiatría antropológica. De verdad que es un tema novedoso para muchas personas, pero que hay un rato largo tratando de que la psiquiatría vaya más hacia el hombre y no hacia la medicina. Correcto, sí, porque la psiquiatría tengo yo entendido que justamente va hacia la medicina y al hecho de que pueden recetar para los síntomas que tienen las personas. Pero ahora realmente con estos nuevos estudios y con todo lo que nos podrá contar a partir de este momento, vamos a entender que a veces es mejor indagar un poco más en los síntomas, en el sentir de las personas, en la razón del porqué y darles la oportunidad. Yo quisiera que le contara a toda esta audiencia maravillosa que está allí, atenta, ¿verdad? Un poquito más de todo lo que ha avanzado la ciencia con relación a la psiquiatría y a cuando las personas, sin darse cuenta, la razón se va y comienzan esos problemas donde los que estamos a su alrededor no entendemos cómo podemos ayudarles. Sí, ciertamente ese es el tema principal. Muchas veces la psiquiatría se quedó en el campo médico. ¿Y qué significa esto? También tenemos que decir y reconocer que la psiquiatría nace como hija de la medicina, pero de la medicina de la farmacopea, de la medicina de la farmacia. Entonces, la persona siempre se dijo, y por eso mucha gente le tiene miedo a la psiquiatría, porque se dijo que el que va al psiquiatra está loco. Y entonces, como está loco, está fuera de locación. Precisamente eso es lo que significa locura. Viene del latín locus loci, que significa lugar. La persona que se declaraba loca no estaba en su lugar. Y había que buscarle medicamentos como para ayudarla a aterrizar y colocarla en su lugar. Significó que por mucho tiempo la persona que estaba enferma, psíquicamente hablando,
nunca se curaba, porque una vez que le detectaban su problema, había que someterla y estar toda la vida dependiendo de un fármaco. Correcto. Y nunca se daba con el punto focal de por qué se siente así, qué la llevó a esa situación. Y entonces la psiquiatría antropológica dice, sí, a veces necesitas un medicamento, en algunos momentos no puedes dormir, en algunos momentos tienes algunas dolencias, pero eso más allá de la dolencia o de la carencia del sueño, hay otro elemento que te afecta. Y entonces viene el antropos, el hombre en cuanto tal, a decir, ¿por qué me duele la cabeza? La cabeza me duele porque me divorcié y entonces no sé cómo manejar esa situación y ahora no duermo. Me siento un dolor en el hombro porque siento como un peso encima, como el Atlas llevando el mundo y ese mundo que tengo encima son mis hijos, son mis padres que están ansiados y yo no puedo hacer nada. Es la enfermedad que tiene un amigo cercano. Entonces, todo eso se va a convertir en mi dolencia, en ese problema que tengo en mis hombros, o ese problema que tengo en mi cabeza, que no es que esté loco, sino que estoy preocupado por. Y se empieza a buscar la etiología, a ver, porque al final el medicamento nunca va a lograr precisar que esto es lo que te está pasando y esto es. Vamos al diálogo, vamos a ver cómo te sientes, por qué, desde cuándo tienes esta dolencia, desde cuándo tienes este padecimiento y vamos a buscar otro método para llegar hasta ti y llegar a la solución. Yo creo que es maravilloso, señores, porque a medida que estaba escuchando, me estaba acordando que, y tengo que remontarme a años atrás, a épocas de mi juventud, que todavía, por supuesto, estoy pasándola. Porque cuando decimos años atrás, decimos que se nos cayó la cédula y no es así, señores. Yo me acuerdo que muchas veces cuando las personas tenían una noticia mala y les daba un shock y se quedaban mal, porque la razón perdía, digamos que en ese momento la razón, justamente, perdían la razón y uno veía desde fuera, ¿no?, esas situaciones y le da como un poquito de miedo, aparte de tener la empatía, de miedo de cómo ayudar a esa persona. Y los médicos en aquella época, digamos en los años 60, por allí, o los 70, hacían electroshock para muchas personas y por supuesto también les daban muchísimas pastillas y la persona lo que andaba era drogada o dopada y no mejoraba, porque mejoraba a ratito, porque con la droga lo que hacían era reírse de algunas cosas, pero no estaban conscientes del problema que necesitaban solucionar. Y cuando le pasaba el efecto, volvía a caer en su problema. Exactamente, y así pasaron muchísimos años y mucha gente lamentablemente se fue de aquí al cielo, por decirlo de una manera, enfermos porque no tuvieron la ayuda necesaria, porque no había el conocimiento en aquella época. Sí. Dijiste algo muy importante, cuando las personas sufren un estrés. Correcto. Dentro del punto psiquiátrico antropológico está el estudio del cáncer. Parece mentira, el cáncer, yo al menos llevo alrededor de 30 años estudiándolo. Y estoy estudiándolo desde la óptica del doctor Simonton de Nueva York y sus seguidores. Él tenía un equipo de médicos que lo acompañaban en sus investigaciones como de 10 personas. Okay. El doctor Simonton y sus seguidores, ellos descubrieron que el cáncer no es simplemente un elemento que te da en alguna parte de tu organismo, en la garganta, en el estómago, en las mamas, en el útero, en la próstata. No, vamos a ver por qué te atacó ese cáncer y en esa zona. En el hombre, por lo general, en el hombre las partes blandas, lo más rápido es cáncer prostático. Y en la mujer, las mamas y el útero. Eso es una estadística altísima. Después, el estómago, el esófago, la garganta, en otros lados, pero en primer término son estos dos puntos. Ellos hacen un estudio y descubren que el cáncer te viene por el no soportar lo que ellos llamaron el estrés crucial. Todos nosotros, los seres humanos, estamos desde el hombre de Neandertal. Frente a lo que estaban descubriendo, había un nivel de estrés, pero ellos iban dominando la naturaleza. Ahí está el bisonte. Vamos a ver, primero vamos a dibujarlo en la cueva de Lascaux y de Altamira. Y después, cuando lo dibujemos, nos hacemos familiar de él, lo matamos y nos vestimos con su piel. Pero era un nivel de estrés que ellos iban conquistando.
Pero dice Simonton y sus seguidores que hay un momento en que el ser humano, el nivel de estrés lo sobrepasa. Y en ese momento es cuando entra el tema del cáncer. Es como que estamos jugando la ronda, está el gato y el ratón, y en un descuido, el niñito no levantó o no bajó la mano que tenía enlazada con el compañerito, y en ese momento, en el descuido, se mete el gato y se come el ratón. Esa misma metáfora la manejan Simonton, diciendo que en un momento de descuido, cuando uno dice, es que tengo las defensas bajas, muy buena expresión. Cuando yo tengo las defensas bajas, en un momento dado, sin darme cuenta, me entra el gato llamado cáncer y me come las demás células. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos tienen una pregunta interesante. ¿Cuándo crees tú que te empezó eso? Y ellos dicen que pueden bajar hasta 6 meses. Estamos hablando en diciembre que la persona fue al médico porque tiene cáncer. Y él le pregunta, pero ¿desde cuándo tienes este dolor? De aquí a allá. Bueno, yo me acuerdo, eso fue como en julio, 6 meses hace. ¿Y qué te pasó en julio? Bueno, yo he cuidado a mi hija como los ojos de mi cara. Para mí mi hija es lo máximo y la hemos educado y la hemos acompañado en todo. Y un día yo estaba almorzando porque estaba ya listo para seguir a trabajar a las 3 de la tarde y en el momento que estoy comiendo llegó mi hija con una noticia que yo nunca esperé, por lo tanto que la hemos cuidado. Papá, estoy embarazada. Wow. ¿Qué? Cuando yo digo eso, sentí un dolor aquí, cáncer gástrico. Le dice el doctor, ¿pero por qué? No soporté la noticia. Si yo estoy preparado de que mi hija en un momento dado puede venir embarazada, que anda una vida así, que no sé qué cosa, yo de repente ese nivel de estrés y esa noticia la soporto. Pero como yo estaba con ella para arriba y para abajo y en todo momento no soporté eso. Desde entonces estoy padeciendo con un dolor y ahora me han detectado cáncer. Una cosa lleva a la otra, sí. Yo estaba trabajando, era viernes. ¿Y qué pasó? Me dijeron, señor Pedro, pase por recursos humanos. Ah, muy bien. Y cuando llego a recursos humanos me dicen, señor Pedro, hasta hoy trabaja con nosotros. De ahora en adelante prescindimos de su trabajo. Yo me quedé mudo y cuando quise preguntar por qué, dice, y sentí algo que no podía hablar. Desde entonces voy al médico por una dolencia, cáncer de garganta. Son emociones que dejan ahí y explotan en ese momento y claro, se riegan por una parte del cuerpo. Son emociones que yo no he sabido controlar y eso lo llama estrés crucial, porque hay un estrés que tú lo puedes soportar. Ahora, claro, si yo estoy pensando en que me van a votar en cualquier momento, si yo tengo una mala racha en este trabajo y me votan, bueno, menos mal que me votaron, no me va a dar ningún cáncer. Claro, pero yo soy el hombre puntual, yo contribuyo, yo tengo un sentido de pertenencia y entonces yo tengo 2 hijos, tengo una esposa, tengo unos biles que pagar y me dicen estas noticias, me quedé mudo. Entonces, el doctor empieza a estudiar todos estos elementos. Más allá de la garganta y del cáncer que tengo, su estatus económico, qué es lo que pasó, cómo hizo, y por qué lo llevó con esa actitud, esa noticia, a tener el cáncer. Entonces es donde empieza el elemento antropológico para estudiarlo ahí desde él y no, ahora tómese esto, ahora le vamos a poner quimioterapia, ahora le vamos a hacer radioterapia, ahora le vamos a hacer vacunoterapia. Hazle quimioterapia, hazle radioterapia, hazle la vacunoterapia, pero también habla con él, a ver cómo va él a continuar su vida después que ha estado sometido a toda esta serie de elementos. Wow, y muchas veces los dejan olvidados y creen que este hombre se va a curar porque ya soportó la quimio y la radio y la vacunoterapia. Y no, y queda igual, queda mal. Pronto, posiblemente, si no hace bien las cosas, se muere, porque no le han tocado el tema fundamental que es el antropo, el hombre que está padeciendo, no la enfermedad, sino claro, el hombre. Definitivamente, muchos estudios han llevado también en Alemania y en otros países que es diferente la cultura a nuestros países, a Venezuela, por poner un ejemplo muy cercano, que muchos enfermos cuando están en los hospitales están buscando, por supuesto, una cura y como hablábamos antes, le pueden dar las medicinas, le pueden inyectar, están ahí en una habitación, pero no tienen ese contacto humano y no tienen esa palmadita
y ese familiar que esté al lado, porque la cultura no lo permite, porque están las enfermeras, le dieron su medicina y que se cure ahí tranquilito en esa cama. Y realmente hace falta hablar y hace falta meterse un poquito más en cuál es el problema en sí para que lo lleve a él a esa situación. Porque muchas veces las personas no hablan, las personas siempre se callan todo y por miedo o vergüenza no dicen lo que están pasando. Porque siempre les gusta estar con una sonrisa adelante y no hablar de sus problemas. Y yo creo que los problemas, cuando los hablamos, evitamos muchísimo estrés y evitamos muchísimas situaciones. Tenemos que reírnos un poco más en esta vida y reírnos de todo, señores, empezando por nosotros mismos. Porque si no reímos y no contamos y no nos comunicamos y no buscamos la forma de que alguien nos ayude o buscamos profesionales que nos guíen en ese camino, no vamos a llegar a ninguna parte. Una pregunta que yo tengo, y viendo estos tiempos que son muy complicados, porque aquí vamos todo con rapidez. Ahorita vamos con las redes sociales, con la vida, que no hay tiempo de nada, de compartir con ninguno de la familia, porque todo el mundo llega rapidito, que tengo que comer y me tengo que ir, y se meten en el móvil y van corriendo. ¿Cómo se visualiza actualmente, dentro de las enfermedades que están padeciendo muchísimas personas, una ayuda para esa juventud que está entrando en estas situaciones, por decirlo de esa manera? Sí, bueno, hoy por hoy cada día se hace como más complicada la situación. Correcto. Por eso que me estás hablando de los elementos de las redes sociales. Y cada día se inventan más elementos donde el individuo como que se desprende de la humanidad, como que anda flotando. Un TikTok, lo último que estábamos hablando y oyendo sobre los Terian. O sea, Es verdad. ¿cómo es posible que una persona vaya a creerse un animal tal y quiera vivir como eso? Entonces, se hace un poco difícil. Tanto la educación es uno de los temas más difíciles hoy por hoy en el mundo entero de abordar, por el otro problema que se llama de la libertad, ¿no? Yo soy Correcto. libre para sentirme tal, yo soy libre. Entonces, se está manejando mal esos conceptos. Y entonces, el tema educativo se hace difícil abordarlo. Totalmente. El tema de los colegios, mira, aquí no se permite entrar con el móvil. Pero señor, mi hijo si no tiene el móvil no me puede comunicar con él, así que es obligatorio. Sí, pero que lo utilice para. Entonces se convierten los profesores en guardianes eternos y fiscales de que lo usaste, no lo usaste. Entonces ese es un problema. Sí, definitivamente. Ciertamente hay un caso particularísimo y es la comunicación. O sea, ¿qué niveles de comunicación tengo yo como padre con mis hijos? ¿Qué niveles hasta dónde mis hijos pueden hablar conmigo y hasta dónde yo puedo enterarme y hasta dónde no puedo enterarme? ¿Qué pasa con la droga? No, es que mi papá si sabe eso me mata. Es verdad. No, LGTB. No, es que si mi papá sabe que yo soy gay, me mata. Entonces, hay una serie de elementos que el muchacho cree que si lo dice lo matan, entonces prefiere no decirlo. Y entonces se va a hurtadillas por otro lado y se reúne con su grupo de iguales, que está con la droga, que está con el elemento sexual, que está con el elemento de los deportes o de lo que sea. Entonces, comunicación. Al final, como traduce la palabra, es una común acción entre tú y yo. Y a ver hasta dónde llegamos en los parámetros de conversación y hasta dónde llegamos. Sin llegar a convertir, como dicen algunos, es que mi papá es mi mejor amigo. No, tu papá es tu papá. Tampoco vamos a estar confundiendo ahí que mi mamá es mi confidente, que mi mamá es mi mejor amiga. No, mi mamá es mi mamá. Claro, y debe haber un respeto, una línea que no hay que cruzar. Y que yo pueda hablar con ella como hablo en la profundidad con una persona que no es mi amiga, sino que me reconoce y me respeta, eso es otra cosa. Pero yo creo que el punto focal está ahí. Y hay otro elemento, yo como educador, el tema de la educación infantil. ¿Cómo estoy yo llevando a este niño a que se hable, a que se pronuncie, a que me diga? Y entonces yo, como dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, si yo a este niño no estoy sabiendo conducir, no me lamente después que tenga 9 años y me grite. Claro. Ahorita se ha visto que los padres le tienen miedo a los hijos. Y es una nueva generación, señores. Y yo creo que desde muy pequeños a los niños hay que irles enseñando y mostrándoles el camino y creándoles ese punto de respeto. En nuestra época conocemos que las madres se quitaban la chancleta, esas sandalias que tenían en casa, y daban un pequeño golpecito a la mesa
o algo que tuvieran cerca como para asustar a los niños, para amedrentarnos, ¿no? Para decir, hey, eso no se hace, por decirlo de esa manera. Y yo creo que ahorita con las leyes que hay de que a los niños no se les puede tocar, hay que enseñarlos de mil maneras, hay que hablar con ellos, hay que sentarlos y explicarles el porqué de las cosas, porque si no, los niños se crían y no tienen respeto absolutamente por nada, y cuando los niños de hoy son los adultos de mañana, y eso es peligrosísimo cuando no hay respeto por las personas ni por la familia. O sea, sí, empecemos por ahí, porque la educación viene de casa. Exacto. Sí. De casa. Ahora, hay un elemento interesantísimo que también entra en este tema, ¿no? de cómo abordarlo. Nosotros estamos viviendo en una sociedad divorciada. Lamentablemente el número de divorcios es grandísimo. Y entonces, lamentablemente, más allá del divorcio en cuanto está, yo pienso que lo más lamentable es que entonces nosotros dos empezamos a pelear. Y el niño está en medio. Y él verá con quién agarra partida. Si te vas contigo, se va conmigo. Entonces, yo creo que lo más lamentable es que yo empiece a hablar mal de ti, o que tú empieces a hablar mal de mí a él. Entonces, él dice el refrán viejo de los griegos: el hombre esclavo que tiene dos amos es un hombre libre. Si yo, niño, sé el punto dolens de mi papá y el punto dolens de mi mamá, yo juego con ellos dos. Porque se lo voy a hacer a mi papá si tú me haces eso. Y después, ¿por qué se lo voy a hacer a mi mamá? Entonces el muchacho va creciendo en una ambigüedad, en una duplicidad, donde él juega un papel importante y sabe cómo jugar con nosotros los adultos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar y a descalificar al otro, porque hay que tener en cuenta, tú y yo nos divorciamos, pero yo no me divorcio de mi hijo. Entonces tú no puedes agarrarte que nos divorciamos y tú entonces mi hijo va conmigo, o nos divorciamos entonces mi hijo viene. Es una pelea que no tiene sentido. Y ese es, creo yo, muchos de los elementos que tenemos actualmente, en donde vivimos una sociedad divorciada y entonces peleamos para ver con quién se queda con el trofeo, que es el niño. Y el niño, que es más inteligente que nosotros, porque tiene la inteligencia pura, juega con a dos bandas. Cuando me interesa mi papá, cuando me interesa mi mamá, y como ellos dos no se hablan, yo sé que no se lo van a corroborar, porque mira, es verdad que tú hiciste. No, entonces yo me quedo jugando con los dos. ¿Y dónde estoy? Con mis amiguetes allá en la esquina, o fumando, o haciendo quién sabe qué diablura, porque no tengo control. Entonces, el punto focal, creo yo, dentro de esa gran pregunta que me hace, está también ahí. ¿Qué hacemos nosotros como personas separadas? ¿Y cómo vemos a este niño que está creciendo, que es mi hijo y que es tu hijo? Claro, hay que reflexionar, señores, sobre eso, y hay que buscar ayuda. Y hay que realmente ponerle atención a los niños desde ya, y esas familias que no están estructuradas como deben ser, que lamentablemente se han tenido que separar, tienen que unirse por el bien de ese niño, porque si no, tenemos en el futuro hombres que realmente van a estar muy mal para la sociedad, para su entorno y para su familia. Yo vi hace poquito que Bustamante, que es el cantante aquí español maravilloso, y Paula Echeverría, su esposa, estuvieron celebrando, su ex esposa, estuvieron celebrando que su hija se graduó, y salieron los dos dándole un beso a la niña, como tiempos pasados, ¿no? Y yo dije, mira, qué bonito la relación que ellos dos llevan, y cada uno tiene sus nuevas parejas. Y por supuesto, su divorcio no fue nada fácil, porque se querían, se amaban, y bueno, se perdió la magia, y situaciones que solo ellos saben, que no vienen al caso. Pero qué bonito que han logrado estar por el bien de la niña en una situación donde se comunican, y eso es valiosísimo. Eric Berne, un psiquiatra muy reconocido, que fue el creador del análisis transaccional y el PAN, Padre, Adulto, Niño. Él dice en una de sus conferencias, hay matrimonios que son bienvenidos para la familia y hay divorcios que son bienvenidos para la familia. O sea, tú no puedes llevar una relación, tú no puedes llevar, si se lleva perfecto, ok, casémonos. Es verdad. Y no hay problema, porque se casaron, se aman y vivieron felices. Pero hay divorcios que hacen la misma función de felicidad. No podemos seguir en esto, se perdió la magia, lo que sea. Pero ese divorcio viene por el bien de la familia. Viene por el bien mío, que me voy a realizar con otra persona. Viene por el bien tuyo, que te vas a realizar con otra persona. Pero viene también con el bien del niño, que va a haber claridad en sus padres. Correcto. Y no, qué fastidio que me divorcié o que mis papás son divorciados. No, eso no es la enfermedad del siglo. La enfermedad del siglo es el maltrato
o lo que yo quiero hacer contigo o tú conmigo en función de que no se pudo dar. Si no se pudo dar, no se da. Claro. Free Pairs, la oración de la gestal. Yo soy yo y tú eres tú. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Si tú y yo coincidimos en este mundo, en esta realidad, oye, hagámoslo juntos, porque tú sabes lo que es difícil, conseguir otra persona que coincida contigo en los proyectos de vida. Pero oye, si tú y yo no coincidimos, tranquila, no ha pasado nada, porque tú eres tú y yo soy yo. Ahí están los 5 elementos clave, y en la psicoterapia gestáltica con Free Pair, él te dice, si llega el momento en que descubres que no es posible seguir adelante, tú tranquila, porque tú eres tú y yo soy yo, y vamos a seguir buscando, no. Claro. Y ya tuvimos un hijo que, oye, la contribución con el universo, tener una criatura. Oye, Señores. intentamos hacer ese elemento de amor familiar. No se pudo, pero ahora porque no se pudo vamos a acabar a mandar riazo a la relación. No, no, todo lo contrario. Definitivamente, yo creo que eso es sumamente importante, señores, porque no solamente en las relaciones de pareja, sino en todo tipo de relaciones, con amigos, con nuevos socios, con nuevos proyectos, porque realmente a veces las personas se frustran cuando un proyecto no llega a puerto porque no se ponen de acuerdo las personas que están involucradas, y en ese momento hay que tener la sinceridad para decir, mira, esto que está aquí está muy bien, lo concibimos bien, pero hay un momento que no lo veo, que no estamos llegando a un acuerdo y mejor separarnos ahorita y seguir buscando otras personas que nos sumen y que estén en el mismo camino que nosotros estamos, sin perder la relación que tienen, porque hay que saber discernir, ¿no? y ser empáticos con este tipo de situaciones para buscar el bienestar de todos, de los que estén involucrados en ese proceso, Sí. como seres humanos, para llegar y decir, bueno, qué bonito que he logrado cumplir mis proyectos, qué bonito que mi familia está bien constituida, qué es lo que quiero para mi futuro, porque yo creo que cuando la gente se casa, lo que quiere es un futuro hermoso para toda la vida, porque nadie se casa pensando me voy a divorciar. Empecemos por ahí, o sea, y yo creo que es maravilloso cuando apostamos por la relación, cuando damos el todo por el todo, y si no, pues como decía el doctor aquí, es mejor Sí. hablar y separarse en buenos términos y buscar lo mejor para, Sí. para Pero los vean hijos. ustedes que está todo girando en torno al niño, porque la Correcto. pregunta sigue estando en el aire, ¿qué hacer? Y entonces encontramos esta juventud que tiene 10, 15, 20 y 25 años inagarrable. Pero vamos otra vez al hombre, que fue lo que pasó cuando él tenía 5, cuando él tenía 10, cómo eran las peleas, hasta buscamos la calidad de peleas, no la calidad de amor, la calidad de Es verdad. pelea que se tiraban y se decían y cosas para acá, y ese niño creció viendo ese ring de boxeo. Entonces ahora lo tenemos en esta situación de que se nos hacen inagarrables. Correcto. Me gusta mucho la metáfora que utilizaste de las empresas, igualito, porque esto es una relación societaria, así como la familia también, el elemento de la sociedad. Y regresando a Simonton y sus seguidores con el estrés crucial, ¿cuántos empresarios no tienen cáncer? Y no saben cómo acabar con el socio, cómo salir, cómo romper esa relación, y andan enfermos, casi siempre el hígado. Sí, Entonces, es verdad, lo hemos visto, páncreas. señores. Porque entonces cuando depende de la relación, si es familia es una cosa, pero si es una sociedad, entonces la gente tiene, no, el jefe tiene problemas de hígado o tiene elementos de páncreas, que es uno de los cánceres más terribles, el pancreático. Entonces, también cuando tenemos una sociedad y vemos que no podemos echar, oye, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo creo que aquí llegamos hasta donde tenemos que llegar. Yo creo que si nos abrimos, tú tendrás éxito por allá, yo tendré... Pero no mantener una relación porque hay que mantenerla. En la amistad, algunos autores dicen que si vamos a buscar gente tóxica, búsquenla primero en la familia. Parece que los primeros elementos Lamentablemente en todas las familias. y entonces hay vamos a personas ver así. cómo podemos eliminar esas toxicidades que están cerca de mí. Y entonces, pero claro, hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucho elemento de voluntad, como para decirle a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a mi abuela, oye, vamos a ponernos de acuerdo porque aquí no vamos a acabar todos como familia, ¿no? Claro, hay que tener mucho amor, vamos a empezar por allí. O sea que cuando construyamos nuestras nuevas familias o la familia que ya tenemos hay que darles amor, porque lo que uno da, eso recibe. A veces no es así, me van a decir algunas personas, pero ustedes sigan dando amor, sigan dando y sigan cambiando de rumbo hasta que encuentren y reciban, que es lo importante. Dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Oye, Me Marisol, encanta.
aquí no hay servilleta. Y mañana, Marisol, no hay servilleta. Y pasado mañana, Marisol, no hay servilleta. ¿Cuántas veces te voy a decir que no hay servilleta? Hasta que el día que diga yo, oye, en mi casa no hay servilleta, voy a poner servilleta y hallaré servilleta. Yo no me sigo quejando, sino que aporto. Y Así no había es. servilleta, y yo no te voy a pedir a ti la servilleta. Yo las llevo, y ahora mira, no había servilleta, ahora hay servilleta. Donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Qué bonito, señores, eso me encanta, porque realmente la palabra tiene poder y todos tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. Si yo digo, aquí traje 2 vasitos de agua para disfrutar de este momento, mañana van a ver aquí 2 vasos más llenos de agua o de cualquier otra cosa, pero no van a estar vacíos. ¿Por qué? Porque hay un reflejo. Cuando yo hago ciertos detalles o me ocupo de la persona que está a mi lado, de mi madre, de mi hermano, de mi pareja, realmente lo que les doy se va a multiplicar y no lo hacemos para que se multiplique ni para que nos den de vuelta, no, los damos porque hay amor dentro de nosotros y no estamos esperando absolutamente nada. Y yo creo que eso ayuda muchísimo a todas las personas a sentirse mejor cada día, a estar en su casa con una armonía maravillosa, porque qué triste, hay muchísima gente buscando un hogar porque no lo han tenido, porque no han tenido la oportunidad de disfrutar de un padre, de una madre que estén unidos, porque ya, como ustedes conocen, esta sociedad se ha ido abriendo en muchísimos campos, porque en los tiempos de antes las familias se mantenían unidas. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, porque muchas mujeres sufrieron por mantener la familia unida y estaba descompuesta esa relación. Pero lo ideal, señores, es apostar, porque cuando uno llegue a una casa, realmente lo que se respira es amor, que la gente quiera llegar a sus hogares y que sean hogares, no casas. Eso es el punto que yo creo que para esta sociedad hace falta. Sí, y me gusta que hayas dicho lo del dar. Amado Nervo, este poeta mexicano, Amado Nervo, él dice, todo el mundo que se acerca a ti es para pedirte algo. Y mientras tanto tú da. La dación, en esa palabra, dación, es lo máximo que tú puedes aportar. Aquella persona en la mañana que te ve, te pide los buenos días. Y tú dices, buenos días, y tú estás esperando que la gente te responda, buenos días. Correcto. Estás pidiendo un vaso de agua y tú estás esperando que te den un vaso de agua. Entonces siempre la relación interpersonal, el otro pide algo o espera algo de ti. Entonces dice la dación. Nunca te canses de dar los buenos días, las gracias, Definitivamente. dar el saludo, dar. Y que no es cuestión de dar físicamente, materialmente, sino da el abrazo, da el saludo. Y qué bonito es, Marisol, ¿sabes qué me preguntó por ti, Luis? Y que te mandó muchos saludos, porque nosotros somos los que estamos mandando saludos a cada rato. Y entonces cuando tú dices, entonces tú estás entregando el saludo que mandó Luis para ti. El día que tú veas a Luis y Luis te diga, te mandé saludos, no me los dio, pues se quedó ese pedazo de bicho con los saludos y no me lo dio. Hasta ahí llegamos nosotros a reclamar lo que era para mí y no me lo dieron. Entonces dice Amado Nervo, nunca te canses de dar. La relación interpersonal es una dación constante, dar, nunca te canses de dar. Maravilloso, me encanta porque a mí en este momento me permite dar unos saludos muy especiales a una amiga que tenemos los dos en común y que ella se encuentra en Perú y es una venezolana maravillosa, una comunicadora excelente, CEO de Conexión Plus Radio, nuestra querida Mariana Camandrelli, que ha hecho, por supuesto, esta conexión posible. Gracias, Mariana, te mandamos un besito desde Madrid, te queremos y te recordamos. Perfecto. Pienso que eso es un elemento también de retribuir el encuentro que tenemos hoy con Marisol. Pienso que hay personas eslabones, personas que unen. Así como hemos hablado de personas tóxicas, hay personas vitaminas, personas eslabones, personas que unen, personas que atan cabo. Hay eso, y Mariana es una de esas personas. Y yo también de mi parte te agradezco unirme a este cabo que me parece sumamente interesante en este tipo de conversación y que estamos por aquí de paso. Gracias Mariana. Y bueno, yo quería que nos hablara un poquito, ¿verdad?, de esta maravilla, señores, que va a suscitarse
aquí en Valladolid, aquí en España, y en Valladolid, muy cerca de aquí. ¿A cuántas horas está Valladolid de aquí? En el tren rápido 1 hora. En 1 hora, bueno, maravilloso, señores. Y yo quiero, por favor, allí se van a tratar 2 problemas de psiquiatría antropológica. Y por supuesto, un invitado especial a ese foro, a ese seminario iberoamericano de neurociencia clínica, donde van a ver, por supuesto, muchos exponentes. Vamos a hablar un poquito de esto y a invitar a todas estas personas que están en Valladolid o que se pueden trasladar desde Madrid a disfrutar de este foro. Sí, en primer lugar, nos hemos reunido en ese fórum como con la idea de un legado médico, y es el de que no desaparezca este tema de la psiquiatría antropológica y entender tanto los médicos como los pacientes, los clientes, que esa es la mejor vía para lograr ver cómo nosotros mejoramos en nuestro comportamiento y no quedarnos simplemente que creemos que tengo un dolor y tomar una pastilla. El elemento medicamentoso nunca ha sido lo mejor, por eso es que también se dice que no te automediques, porque tú no sabes en verdad qué consecuencias, qué secuelas se pueden dar en tu organismo cuando tomas un elemento que no estás bien indicado o contraindicado. Entonces vamos a tener ahí la semana que viene, que es el 19 y 20, el encuentro con unos científicos. Está Otto Dor, que viene de Chile, que tiene uno de los primeros, después de otros autores alemanes y franceses, como Binswanger, por ejemplo, como el mismo Heidegger, como Jasper, que se encargaron de analizar este tipo de medicina antropológica. Y Otto Dor es uno de esos gigantes que ha llevado adelante esta idea. Y le vamos a rendir homenaje a Héctor Pellegrina. Héctor Pellegrina, de acá también de España, que vive en Cáceres, es el que ha llevado, a mi entender, con más profundidad el tema de la psiquiatría antropológica, con una obra voluminosa, una obra fundamental para entender todo el camino que nos lleva a esta psiquiatría antropológica. Pienso que es un elemento sumamente importante como para que el público lo conozca y también los médicos vayan entrando poco a poco, porque no todo el mundo lo conoce, todo el mundo no ha estudiado por estas vías. Yo estudié mi doctorado en la Autónoma de Madrid y allí el grupo de profesores como José Pepe Soria, como José María Poveda, como Jesús María Poveda, como otros autores han estado siempre pendientes de esta línea. Yo creo que es muy importante, primero por el legado, el segundo para que las personas vayan entrando poco a poco en este tipo de tratamiento y que creo que es a nivel universal la mejor manera de abordar cualquier elemento psíquico que esté suscitándose en las personas. Hay 2 palabras claves en la psiquiatría antropológica, que es la timopatía y la logopatía. Logos es palabra, patos es enfermedad. A veces tú estás enfermo no de la cabeza, sino del sentido. Entonces, lo que no tiene sentido te enferma. Vamos a ver cómo buscamos el sentido para que esas cosas sigan caminando. Entonces, la timopatía es el afecto, la sensación, lo que siente. Y hay personas, es que mi hijo se fue y más nunca me llamó. Esa persona empieza a padecer depresiones. Y no es una depresión y tiene que quitarte con una pastilla. Es simplemente el timo, es el elemento afectivo que está carente. Entonces, esa patos, esa enfermedad, esa patología la tienes en el afecto. Y no hay pastilla que cure eso. ¿Cuál es la pastilla que cura eso? Mamá, estoy aquí. Mamá, estoy bien. Mamá, el Día de las Madres. Mamá, el Día del Niño Jesús. Mamá, el Día de las Madres. Porque la madre también rellene ese amor que necesita, ese afecto, comunicándose con su hijo, ella, y no pensando, él no lo hace conmigo, sino marcando ella ese territorio, por decirlo de esa manera. Donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. No es que si como tú no me llamas, yo no te llamo. Exactamente, no, justo. Yo sé que tú estás muy ocupado, pero tampoco voy a, como piña, llamarte las 24 horas, sino que saber los dos. Y entonces, la enfermedad mayor que está pasando el hombre hoy por hoy está dándose en la logopatía. No tiene sentido para nada. Me retiro a la montaña, yo no tengo nada que ver con la gente, porque entonces logopatía, vamos a ubicar qué está pasando contigo en ese elemento del sentido. O
timopatía, ¿qué está pasando contigo en ese elemento del afecto, del sentido? Y dependiendo de cada uno de esos, hay un humor, hay un ánimo y hay un temple. Hoy me siento mal, hoy estoy depresivo, no quiero comer, porque estoy timopáticamente hablando mal y no me provoca ni bañarme. O sea, no estoy en ánimo para nada. Sí, porque entran en una depresión, entran en una autoestima muy baja y no logran salir de ahí si siguen en ese camino mandando esos mensajes a su cuerpo, porque su mente lo que hace es repetir, o sea... Y entonces esa timopatía y esa logopatía responden a 3 preguntas. En el ánimo, en el temple y en el humor responden a ¿cómo está en el mundo? ¿Qué es estar? Estoy mal, el mundo me cayó encima. Así es, señores, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo vas por el mundo con miedo? En cualquier me salta un ladrón y me acaba conmigo. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes en el mundo? Entonces, esas 3 preguntas son clave cuando tú tienes al paciente al frente y no simplemente, bueno, ese dolor de cabeza le vamos a quitar con esto. Tome Dolvirán para que usted verá. No. Es que aunque yo me tome esa pastilla, no tiene sentido mi vida. Yo me siento cucaracha. Ah, bueno, los Therian originales. Hay 3 Therian originales. Los primeros Therian en la moda fueron las conejitas de Playboy. Los más antiguos son los que se hacían mosquita muerta. Esos son los otros. Es verdad, es verdad. Un poquito de humor. Claro que sí. Y los terceros son los que han vivido como chiripa. Es que yo no pego una, es que yo soy una chiripa, yo soy una cucaracha. O sea, en la fauna animal, lo más rastrero. O si no, rata. Eres una rata, eres un zorro. O si no, eres un gavilán. Entonces vean ustedes que nosotros hemos utilizado la fauna, la más silvestre o la menos silvestre, para identificar nuestros afectos y nuestros sentimientos. Entonces es interesante eso, para ver cómo hago yo para superar eso y cómo hago yo para vivir de otra manera. Esa timopatía, que es la enfermedad del afecto, del sentimiento, y esa logopatía, que es la enfermedad del sentido, que no tiene sentido nada para mí, hay que abordarla. Y no se abordan por las pastillas, se abordan por ser humano en cuanto tal. ¿Dónde está él? ¿Cuál es su radio de acción? Su mamá, su papá, su hermano, sus hijos, el dinero que tengan, la herencia. ¿Por qué la gente se enferma cada vez que hablan de herencia? ¿Por qué la gente empieza a pelear cada vez que dicen ¿de quién es este vaso? ¿Mío o tuyo? Lo claro, partí. porque hay ese sentido de pertenencia y no del compartir y de entregar, ¿no? O sea, hay ese sentido de pertenencia. Esto es mío y de más nadie. Esto me lo he ganado yo. Esto no lo comparto. Y son familias. Y uno dice, ya va, si había una persona enferma y ha dejado algo para todos, lo ideal es que se repartan en partes iguales y que todos sean felices. Pero lamentablemente no es como el cuento, de que todos felices y coman perdices. No. Va muchísimo más allá. Y yo creo que el ir estudiando, el ir preparándose y el ir cambiando conceptos y formas de vida que hemos tenido durante muchos años, ayuda muchísimo a todas las personas a ser mejores y a estar cada día pensando en el hecho de que si nosotros vamos donde un profesor, donde un psiquiatra, donde un psicólogo, donde un profesional y contamos lo que estamos padeciendo, vamos a tener respuestas, señores. No les dé pena. Yo los invito a que busquen profesionales en su vida para que logren seguir un camino que los va a llevar, por supuesto, a estar mejor. Yo quisiera unas palabras para toda esta audiencia maravillosa, para invitarlos a que mejoren cada día su vida y a que, por supuesto, conozcan de todos estos avances. Sí, bueno, en primer lugar, nuevamente empezamos hablando de la red social como un poquito negativo. Pero parece mentira, la misma red social tiene elementos positivos. Totalmente. Donde uno puede, bueno, este programa va a ser transmitido por las redes sociales. Claro. Entonces, hay programas y programas. Hay programas que nos pueden enseñar un poco más este modus vivendi para lograr alcanzar una mejor vida, una mejor manera de llevar las cosas, ¿no? Porque más allá de una mejor vida o esa máxima felicidad, es como yo el día a día lo puedo vivir mejor. ¿Cómo puedo hacer para que la comida no me caiga mal?
¿Cómo puedo hacer para que el trabajo sea algo que me satisfaga? ¿Cómo puedo hacer que las relaciones interpersonales con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con todo el mundo, con el edificio? Porque ya nosotros sabemos que con los edificios uno está aquí y uno dice, oye, qué bien se está aquí. Se siente, qué bien se siente. Y perdón, una cosita, un detalle tremendo. Cuando hay situaciones que pasan en la vida y necesitamos del otro que está a nuestro alrededor, de nuestro vecino o de una persona que pasa por la calle, ahí no lo vemos como extraño porque lo necesitamos. Y tenemos que empezar a sembrar desde ahora, por lo que estaba hablando. Uy, me he atorado un poquito. Sí. Adelante. Eso es importantísimo. Yo al menos lo vivo a diario y lo veo de esa manera, porque, y valga la cuña con el atoramiento. Sí, es a el veces, polen, señores, sí. en Madrid. Entonces vamos a seguir utilizando la cuña. Nos atoramos con cosas sencillas y el polen no lo vemos y el polen hace que nos atoremos. Entonces a veces ponemos problemas gigantes que nadie los ve y simplemente el polen que me ahogué y casi me asfixio. Entonces vamos a ver dónde están los polen de la sociedad, dónde están los polen que me rodean y vamos a ver qué me produce atoramiento, qué me produce indecisión, qué me produce malestar en el cuerpo. Y entonces una vez que lo detecte ya empiezo a trabajar. Yo tuve una persona muy amiga que viene a consultarme y me dice, es feliz en la calle, pero cuando llega a la casa, una erupción le agarra desde aquí hasta los dedos. Hay algo. Entonces le dije yo, mira, yo creo que tú tienes una alergia fuerte. Sí, una alergia, sí. Alergia a tu casa. Porque era la casa. Se cae por su propio peso, señor. Entonces, ella pudo, y de verdad fue interesante, porque cuando ella empieza a buscar los alergenos, entonces, es que mi esposo, es que mi hijo, yo estoy trabajando desde las 6 de la mañana y llego a mi casa a las 3 de la tarde y mi esposo está viendo Atari, jugando Atari, y mi hijo estaba esperando que yo llegue para cocinar. Y ellos dos no han hecho nada. Y empezaba aquella mujer a sentir una... Cargándose de muchas cosas, claro. Y entonces, en la calle no veía ese problema, pero cuando entraba a la casa veía... Entonces, es una alergia a la casa. Pero la casa son los habitantes. Entonces, eso es importante detectarlo para ver dónde están los polen que están a mi alrededor que me asfixian. Y que llega un momento en que no siento voz para manifestarlo. Y hay que, esos polen, detectarlos, señores, y hay que agarrarlos como yo, con una sonrisa. Hacer una pausa y seguir adelante. Hay que buscarlos y, por supuesto, lo que hablamos antes, buscar la ayuda de profesionales y de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Lamentablemente, el tiempo se nos va volando. Pero quería, antes de que se vuele de una vez el tiempo, es que mi presencia acá viene por este tema de la psiquiatría antropológica, pero cuando termine, que es el martes, miércoles, jueves y viernes estoy en otro congreso, porque yo como filósofo voy a participar en uno que se llama Fenomenología Hermenéutica y vamos a estudiar la hermenéutica desde Paul Ricoeur, francés, y Gadamer, alemán. Y ahí vamos a tener otro tema que está muy parecido a este, y es el tema de la mímesis, el tema del lenguaje, el tema de la historia, de la narración, y cómo cada quien lleva su vida. Hay un adagio que dice, dime cómo narras y te diré quién eres. Wow. Porque, y eso es lo interesante cuando uno tiene al paciente. El paciente te va narrando, es que pobrecita yo, ya tú sabes que esa gente tiene una autoestima por el suelo, porque es pobrecita, yo no pego una, yo me siento una cucaracha en baile de gallina, ya tú vas viendo quién es la persona. Claro, va a ser como una radiografía de la persona. Por la narración. Claro. Y entonces hay una simbología en cada uno de nosotros, hay una serie de referentes en cada uno de nosotros, y este estudio que vamos a hacer desde la filosofía hermenéutica con Gadamer y Ricoeur, vamos a ver hasta dónde traduce simultáneamente lo que tú estás diciendo con lo que estás padeciendo. Porque de repente te digo, no, chico, tú no tienes nada. Lo que pasa es que tú tienes una fijación en esto y que tienes un lenguaje de la pobreza y todo es pobrecito, todo es esto, que yo no puedo... Lo he aprendido en el camino. Claro. Entonces son dos elementos en la misma semana. En la de psiquiatría es en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y el de filosofía es en la Facultad de Filosofía de la misma Universidad de Valladolid.
Y de verdad, cordialmente invitados, y son elementos hasta gratis para que la gente participe y pueda entrar en conexión. Fantástico, señores. Atentos a las redes sociales, que vamos a estar, por supuesto, llevándole esta información para que cada uno de ustedes esos días puedan participar, puedan estar allí y ampliar, por supuesto, sus conocimientos, porque aparte de este gran profesional que tenemos aquí a nuestro lado, van a haber más de 20 exponentes, o sea, doctores, médicos, hablando de muchísimos temas que a todos los seres humanos nos competen, porque la ciencia sigue avanzando y nosotros, los seres humanos, tenemos que avanzar con ella. Gracias de verdad por este momento, por este compartir, por todos esos conocimientos que nos ha dejado el día de hoy. Yo feliz, de verdad, de que hayamos estado aquí compartiendo, como debe ser. Maravilloso, señores. Teatro, fiestas y algo más. Desde Mari.Teatro al Día, atentos, porque le vamos a llevar de lo bueno lo mejor. Solo unos minutos para la despedida y nos vamos. Muchas gracias, Marisol, por esta invitación. De verdad que para mí es algo sumamente particular estar compartiendo tu programa y con esta audiencia tan amplia que tienen, tanto nacional como internacionalmente hablando, como para que la gente esté también a tono con estas cosas. No todo es tan malo. Definitivamente no, señores, y nos vamos con esta sonrisa maravillosa. Un beso enorme, no olviden suscribirse, atentos a toda esta información. Mari.Teatro al Día. Hasta una próxima entrega. Gracias. Bye, bye. Gracias. Las luces se apagan por hoy, pero el arte sigue vivo en las calles de Madrid. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Mari.Teatro al Día con Marisol Morales. Si el arte y el teatro te apasionan tanto como a nosotros, no dejes que caiga el telón. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video para seguir expandiendo nuestro movimiento cultural. Nos vemos en la próxima función. Y recuerde que aquí te daremos de lo bueno lo mejor.